Aún no se puede ver la pantalla. Ok, un segundo, entonces. Permitido por adelante, esta pantalla completa. Ah, ok. Permitir. Pantalla integrada, ¿no? Compartir. Listo. Ok, ya. Ya se puede visualizar. Excelente, mi compadre. Vale, pues hoy le salió de buenas. Creo que el taller va a ser para usted, entonces cualquier duda o pregunta con toda confianza, mi compa. También Meg, si es que también tiene alguna duda que vaya surgiendo, aquí andamos. Vale, Muchas excelente. Esta es la sesión 4 que tenemos. Básicamente, la primera sesión que tuvimos fue de un poco de introducción de cuáles son las áreas de oportunidad donde pues pueden brillar y las recomendaciones que tal vez yo les podría dar como programador ya en la industria, cuáles son, digamos, los perfiles que, que más se buscan actualmente, sobre todo en el área donde estoy, que es más el área de ciencia de datos. Y, sin embargo, pues que es muy importante comenzar siempre desde lo básico. Entonces, vimos la necesidad de que muchos compas tal vez le interesan primero los fundamentos y después empezar con cosas eh, más profundas. Entonces, vale, ¿cuáles son los fundamentos? Ya hoy que nuestro compa Hugo nos está acompañando, los fundamentos son los siguientes, ¿vale? Es algo llamado, o el tema de las variables. Eh, Como ustedes saben, las computadoras tienen una memoria intermedia, la cual sirve para abrir los programas que solo se ejecutan mientras la computadora está encendida. Esta memoria se llama memoria RAM. Esa memoria RAM, sobre todo, es con la que está trabajando los programas usualmente, ya sea Office, ya sea tu celular, ya sea esta misma llamada. Necesita guardar cierta memoria para ciertos bajos intermedios o procesos que necesita hacer. Por ejemplo, linkear a otra persona a una llamada, por ejemplo. O bien podría ser simplemente enviar un mensaje antes de que antes de que le llegue, ves que puede que el mensaje primero se guarde de forma temporal y después se envía, ¿no? O sea, en lo que llega, se envía, ¿no? Entonces, esta memoria temporal, todas las computadoras lo tienen, celulares, y es ahí donde los programas se guardan o más bien trabajan, pueden guardar datos, trabajar con datos y debe trabajarse de manera, pues más o menos optimizada. Ya hay programas que lo optimizan demasiado. Esos son programas muy bajo nivel, que usualmente son lenguajes de programación de bajo nivel, como C y C++. Todos esos se preocupan y trabajan con la memoria directamente, pero en este caso Python ya no se preocupa tanto por eso. El Python ya lo hace de manera automática. Hay que verlo de esta forma. Si Python fuera un carro, Python es un lenguaje de programación en automático, ¿no? Hay lenguajes de programación como si estuvieras manejando un estándar, que son lenguajes de programación como Java, C y C++, donde la memoria tú de cierta forma la manipulas para que trabaje a tu favor, pero al final sale un poco más complicado. Este, vale, pues esto, básicamente Compa las variables. Niño Ajá, sí. levantó la mano. Disculpe, compita. Adelante, ¿qué tal? Perdón que no nos Este, vea tanto. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una pregunta para usted. Sí, claro, adelante, con gusto. Bueno, es la primera reunión en la que entro y mi pregunta es, ¿cree que Python sea el lenguaje de programación con el que puedo empezar desde lo más básico? ¿O HTML? Excelente pregunta, mi compa. Muchas gracias por hacerla. Creo que el lenguaje de programación Python justamente es un lenguaje que te permite no solo empezar, sino ya de darte un pad completo para trabajar en él. La verdad fue un lenguaje de programación que en su momento yo lo aprendí después de varios lenguajes. Y me di cuenta que era un lenguaje muy fácil de trabajar, era muy entendible y te mostraba los fundamentos o lo que necesitabas para programar de manera muy sencilla. Hoy vamos a hacer una sesión
de repaso, justamente porque hay dos compas nuevos, y una sesión, bueno, y vamos a meter la sesión sobre todo la práctica, ¿no? Para que vean qué tan fácil o difícil puede llegar a ser, pero yo quiero que se vayan con todas sus dudas resueltas, o al menos con sus dudas para la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, estábamos revisando los fundamentos, que son las variables, y hablábamos un poco de la memoria RAM, ¿no? Sobre todo si han visto programas como por ejemplo los de edición de video y de foto que les piden mucha RAM, precisamente porque guarda esas fotos primero en la memoria RAM, y si se queda una computadora sin memoria RAM, ya no puede trabajar, ya ni siquiera puede hacer procesos internos de, por ejemplo, dar la hora bien, podría ser, ¿no? Eh, entonces, la memoria RAM es, por así decirlo, es tu memoria a corto plazo, donde estás trabajando en el momento y donde se guardan los programas precisamente, donde guardan los programas como cualquier otro que estés haciendo, tus variables, ¿no? Entonces, estas variables van a estar identificadas como por una etiqueta, y la forma más sencilla de verlo es como cajitas. Nuestra memoria RAM es un espacio en una bodega, y las cajitas son eh, espacios de memoria, ¿no? Estas cajas son de cierto tamaño ya establecido, preestablecido. Como tal, la memoria RAM y Python y muchos lenguajes de programación tienen cajitas ya establecidas, y lo que hace Python automáticamente es, este es de este tipo de dato, lo voy a meter en esta cajita porque ocupa cierto espacio y va a ocupar de cierta forma este espacio. Por ejemplo, eh, la cajita de los números enteros, por ejemplo, el 10, el 20, es diferente que la cajita de los números con decimales. Pueden tener muchos decimales, y la cajita necesita ser un poco diferente, un poco más grande tal vez, incluso. A pesar de que, digamos, en matemáticas valgan lo mismo, guardan más datos por los decimales, ¿no? O una caja con texto, puede ser muchísimo texto, ¿no? Y tengas que guardar todos esos datos en ese texto en una cajita diferente. Entonces, Python nos permite trabajar con estas variables o estas cajitas que están en la memoria, y llamarlas simplemente a través de una palabra. Eso es todo. Eso es una variable. Es un valor de nuestra memoria RAM que contiene datos, y le asignamos una variable, ¿vale? Antes de pasarme a la parte de funciones, quiero que conozcan algunas de estas cajas que ya existen, que aquí se van a llamar tipos de datos. Hay de tipo simple y hay de tipo compuesto. Los simples son los enteros, es decir, y los van a ver con esta palabra int, por ejemplo, el uno, el 2, el 3, pero también negativos, el 0, el -1, el -2, etcétera, ¿no? ¿Qué onda, Rogelio? ¿Cómo estás? Hoy va a ser una sesión muy introductoria. Andan, compas, con su primera experiencia en programación, entonces, mucho gusto saludarlo por acá. Va, andamos mal todavía, pero Uf, ando excelente, trabajando, pero dije, al menos los escucho. excelente. Mucho gusto, Rogelio. Es un compa que también trabaja en programación, entonces si tienen dudas de otros lenguajes, porque él conoce otro lenguaje, que es PHP, también la cuestión web, él se lo sabe muy cañón. Adelante, Rogelio. Roger. No, perdón, me equivoqué era la Ah, manita, no la levanta de mano. Disculpe. ok. No te preocupes. Vale, entonces, continuamos. Esos tipos de datos en Python, hay que recordar que son nuestras cajitas. Hay unas cajitas preestablecidas, los reales, que son, o los float, que son tipos de datos con decimales, los booleanos, que son simplemente falso, verdadero, y ellos tienen sus propias características, pero Python ya tiene como muy optimizado la forma en cómo utilizar estas cajitas para que nosotros podamos guardar datos en esas cajitas. Caracteres o strings, esos también son de tipo de datos simple, pero hay unos tipos de datos compuestos, como pueden ser los arrays, las tablas en pandas tal vez, eh, las tuplas y las listas, ¿no? O sea, que pueden ser una combinación de alguna forma con estos datos, ¿no? Que con los simples es como una estructura diferente o una estructura compuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, una lista que se imaginan, una lista de enteros puede ser básicamente
una cajita especializada en guardar cajitas con enteros, ¿no? Pero a lo mejor las listas pueden guardar distintos tipos de cajitas. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Las palabras clave que existen en Python son bastantes, en su mayoría son en inglés, entonces es importante que conozcan el lenguaje inglés, pero son muy sencillas. O sea, por ejemplo, AND, de que quieres establecer una, una conexión con algo, o sea, esta proposición sobre todo trata con temas booleanos, ya han trabajado con lógica alguna vez, sobre todo se trata si esto es falso y verdadero, etcétera, haz esto, ¿no? Eh, por ejemplo, la palabra def es importante en Python para crear una función, es decir, si quieren revisar algo que se está repitiendo, mejor crear una función y llaman a esa función y no estén repitiendo tanto código. Eso, digamos, es una parte de optimización y del arte de programar que les va a ayudar muchísimo. Pero hay tantas palabras clave para lo que ustedes necesiten, ¿no? Desde los imports, que son para traerse funciones de otros, de otros códigos que tal vez ustedes no hicieron, pero que ya están súper estandarizados. Como Python es un lenguaje de programación súper, pues tal vez súper fácil de aprender, pero también es un lenguaje de programación de código libre o código abierto. Sí, creo que es open source. Eso quiere decir que muchas personas que desarrollan en este lenguaje comparten su código y dicen, ah, pues mejórenlo, ¿no? Entonces, podemos ocupar código de diferentes personas para nuestros propios propósitos, ¿no? Y la idea es que se esté mejorando continuamente. El compa Compa, Hugo tiene una pregunta. Adelante, Hugo. ¿usted qué lenguaje de programación recomienda para empezar? Python. Bueno, yo recomiendo Python porque es muy, muy sencillo. Ahorita vamos a empezar justo en la parte práctica. Pero depende mucho también de, de tus objetivos, ¿no? Las áreas de programación son muy amplias, desde ciencia de datos, ciberseguridad, a sistemas. Cada lenguaje de programación tiene como su propia especialización, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho hacer overshooting en las áreas que tal vez te gustaría, es decir, pues que las conozcas primero y que le des modo guerra a cada una de las áreas que tal vez te gustaría, y que con una que te sientes identificado, que te guste trabajar, pues ahí le das más, ¿no? Ese es el paso overshooting, pero lo interesante de Python es que es mm, ¿cómo puedo decir? Multipropósito, es un lenguaje multipropósito y tiene librerías, es decir, códigos que han hecho otras personas para que tú los puedas usar y trabajar con ellos de muchísimas áreas. Desde ciberseguridad, te digo, ciencia de datos se ocupa demasiado, hasta, por ejemplo, cuestiones de sistemas operativos, no tanto a bajo nivel, pero en cuanto a la orquestación de sistemas, tal vez sí está interesante, por ejemplo. Eh, bueno, vamos a pasar a la práctica. ¿Y dónde escribimos nuestro código Python? Usualmente puede ser eh, desde el bloc de notas de su computadora pueden hacerlo, pero necesitan descargar el intérprete. El intérprete es básicamente buscar en Google intérprete de Python y buscan la versión de Python que ustedes quieran. Y ya nada más le dicen Python, ejecútame este archivo de texto. Eso es todo. No necesitan nada más para programar. De hecho, programar debería ser la cosa más sencilla posible porque pues em, no necesitas muchos recursos. Había programadores desde que las computadoras tenían blanco y negro, ¿no? Vale, entonces voy a compartirles un IDE, es decir, un entorno de desarrollo integrado. La ventana, permitir. Y va a ser esto de acá. La vez pasada tuvimos un repaso y yo creo que sería bueno hacerlo de nuevo, ¿no? Si alguien hizo la sesión pasada, estaría padre que nos levantaran su mano, nada más para hacerle preguntas en su caso, ¿no? De cómo vio la sesión pasada. Este entorno de desarrollo integrado es básicamente un programa que te permite hacer o editar tus propios programas, pero es básicamente lo interesante de esta parte es que es un editor de texto común, como un blog de notas, pero que te da colores y te da ayuda, ¿no?
también te da una terminal. Ahí vamos a darle un poquito de énfasis a esa parte el día de hoy, porque creo que el trabajar con la terminal y el trabajar con un entorno de desarrollo integrado puede ser de gran ayuda en el futuro, si es que se quieren dedicar de lleno a este mundo, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro primer script, le dan control enter, control N de crear uno nuevo y listo, te da una pestañita y tú puedes crear tu propio archivo. Este editor de textos te lo guarda en una carpeta donde tú quieras. Ahorita le damos guardar. Y el primer paso para programar es tener el intérprete de Python. Entonces, aquí tengo una terminal. Puede ser, si están en Windows, es una pantallita negra. Desde ahí pueden llamar a Python, pero si no, Python mismo les puede dar una terminal ahí para los que estén trabajando en Windows, ¿no? Usualmente es donde se desarrolla, pero yo ahorita estoy en Linux, es un ambiente un poco más amigable para programar, menos restrictivo en cuanto a sus objetivos. ¿Cómo puedo abrir Python? Vale, qué gran pregunta. Vamos a pasar a Google. Entonces, aquí le puedes poner descargar Python. Ya desde ahí, ¿no? Python.org. Y ya, aquí te dice, ¿para qué sistema operativo vas? Y ya le pones la versión última, aquí una que tiene cierta seguridad hasta cierto punto, le da cierto soporte, pero que es básicamente un ejecutable. Es un ejecutable en su computadora. eh, pero pues no les va a hacer la chamba, no sé, ustedes tienen que escribir cosas en texto y decirle a Python, léeme esto y hazme lo que necesito. Eh, Aquí está la parte para descargar, yo ya lo tengo descargado y lo van a ver como un punto exe desde el punto de vista en Windows. Una vez lo descargan y le dan punto exe y ya, no les va a pedir nada más, no necesitan nada más que el intérprete de Python. Y una vez que ejecuten su punto exe, porque yo estoy en Linux, entonces no me va a dar ese punto exe, eh, lo ejecutan de esta forma y les va a salir una pantallita negra de esta forma y aquí pueden escribir su código. Entonces, esta va a ser un shell de Python, que es un shell, básicamente es un intérprete que está esperando que yo le meta texto, por ejemplo, 5 más 5, ahí, y me da el resultado de 10, pero ya lo estoy trabajando con Python, ¿no? No solo eso, sino a lo mejor puede decirle eh, que me imprima hola en la pantalla, ¿no? No solamente, bueno, esta parte es importante. En programación vamos a ver como salida estándar y entrada estándar. Eso significa que no es nada complicado. Entrada estándar es todo lo que le metemos a nuestro teclado y la salida estándar por default siempre es nuestra pantalla. Eso es todo, ¿no? Pero pueden cambiar esos datos, ¿no? O sea, a lo mejor su entrada puede ser un archivo de otro, un Excel, por ejemplo, y su salida que sea que lo mande a la base de datos, ¿no? Por ejemplo. O que su salida sea, manda unos mensajes a esos números de WhatsApp, ¿no? Entonces, siempre piensen en términos de un programa, entradas y salidas. Con eso la arman, definitivamente. ¿Cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas? Para que yo pueda entender el flujo de mi programa en general, ¿no? Entonces vamos a hacer, ya que tengo aquí mi intérprete de Python, aquí no me va a servir mucho porque no se va a guardar si le doy exit, que es una función para salirte del intérprete de Python, no hace nada, ¿no? Entonces, una vez que descarguen el IDE, que se llama Visual Studio Code, que es un IDE especial o un programa especial para escribir programas que les permite tener una terminal, tener pues colorcitos un poco más pro, extensiones también, integración con Git, eso ya lo vamos a hablar después, pero Git es básicamente para no estar escribiendo versión final, versión sí, versión chida, ¿no? Entonces puedes regresar dentro de las versiones y es algo importante si se te pierde algo, que no se te pierda nada, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio más básico en programación, que es mandar a la salida estándar, es decir, a mi monitor, que me imprima hola, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro hola mundo, que es print hola mundo. Ay, ja, ja, ja.
Hola, mundo. Y ahorita les explico qué significa todo esto. Mundo. Lo guardo con control S y en este caso estoy en esta carpeta. Le voy a poner como Hola, mundo. Lo pueden poner en la extensión que ustedes quieran, pero yo les recomiendo .py porque así en Windows se puede reconocer como que lo puedes ejecutar con Python. Entonces, aquí, listo. Ya. Ya me está diciendo también el IDE, que es del lenguaje Python. Si le pongo .py, es un archivo de texto simplemente que va a estar interpretando Python, ¿no? ¿Y cómo lo ejecuto? ¿No? Entonces uno podría pensar, eh, en dónde estoy, ¿no? Aquí lo puedo ejecutar, como hace ratito abrí mi consola de Python, pero si veo aquí, tengo varios archivos. Aquí son archivos sobre todo de las clases pasadas, algunos, una presentación que he estado construyendo para que puedan ejecutar código Python en una presentación hecha en JavaScript, pero bueno, o sea, eso ya lo veremos después. Eh, Aquí si lo ven, aquí está nuestro script, se llama Hola Mundo. ¿Y qué significa esto? Es básicamente ver nuestras carpetas y ver nuestros archivos como si fueran texto. Al final todo es texto, ¿no? Y lo que les ayuda a la terminal es que muchas veces no van a tener un entorno visual, es decir, que vean las carpetitas como tal. Y muchas veces, por ejemplo, en el trabajo ven un servidor donde no hay pantalla. Que son servidores gigantescos donde lo único que puedes guiarte o donde puedes navegar es a través de comandos. Así es como se hacía antes y así es muchas veces como les digo haciendo ahora, hablar directamente con la computadora como lo que entiende la computadora, ¿no? Entonces, vean que aquí está ahí en una carpeta, si le doy print working directory, estoy en una carpeta donde aquí tengo varios archivos. Entonces, aquí guardé en esta carpeta donde estoy este archivo y lo voy a ejecutar de la siguiente forma. Python 3. Hola Mundo. Y ya, me imprimió Hola Mundo, eso es todo, este es nuestro primer programa. No hay gran dificultad. ¿Y qué es lo que hizo? La función print te está ayudando a que tú imprimas en la consola o en la salida estándar para la computadora. Aquí dice, yo me comunico por aquí y solo conozco por aquí. Los programas externos que tienen mis cosas visuales, esos pues se comunican conmigo. Al final, para hablar directamente con la computadora es a través de una línea de comandos. Y pues bueno, aquí lo que me está diciendo aquí Python es que me imprima en la salida, hola, y listo, ¿no? A través de esta función, que esto es una función llamada, que escribe directamente en la salida estándar, ¿no? Que recibe un tipo de dato llamado string, que es un texto. Para decirle que es un texto, está dentro de esta parte. Ahora, como vimos en los fundamentos, vamos a modificarlo, que existen las variables, que son las cajitas. Vamos a ponerle la cajita mensaje. Entonces, esta va a ser nuestra variable. Y ahora vamos a poner aquí, vamos a quitar este string, mensaje. Y listo, ¿no? Recuerden, si es el tipo de dato string o es de tipo de dato texto, debe de ir siempre en comillas. Entonces, ya le agregamos un poquito de dificultad. ¿Qué hace lo siguiente? Estoy creando la variable mensaje que va a ser lo mismo o que va a contener hola mundo. No es una ecuación matemática, significa que el mensaje voy a estar guardando el valor hola mundo y después lo voy a imprimir. Básicamente un paso más, pero quiero que vean que aquí esto es una variable, es simplemente una cajita. Ya lo guardamos, le ponemos control S y vamos a ejecutarlo. Listo, hace exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si ahora yo me quiero comunicar uno a uno con la computadora, ¿no? No solamente que me entregue resultados desde mi script, sino, a ver, yo le meto algo, quiero que me saque otra cosa, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar tal vez en una cuestión de cuántos intereses debo pagar con tal plazo, etcétera. Al final voy a estar pagando esto y puedo hacer la comparación como automática, ¿no? Podría ser algo interesante, ¿no? No sé si hasta aquí tenga alguien duda. Veo ahí manitas levantadas. Compita,
En el grupo de proyectos con los compas, el Ujú. compa Cedillo envió una foto de cómo puede visualizar su pantalla. Me imagino que en su laptop o en su computadora, no sé si pueda apoyarle al respecto. ¿Cómo puede visualizar mi pantalla? No, no, o sea, que envió una foto al grupo. Ok, a ver. Oye, a ese. mm, Sí, lo envió al grupo y está preguntando que así le aparece. Ok, ok. Vamos Me a ver. imagino, bueno, porque no sé si usted guste, compa Cedillo, también pues presentarnos su pantalla o sea un poco más fácil para que le puedan auxiliar. Listo. Ah, excelente. Muy bien. No les tengan miedo a las pantallas negras con blanco. Ese es básicamente el intérprete de Python. Ahí, si quiere mi compa, escríbale print hola mundo con comillas dentro, claro. Y va a ser exactamente lo mismo. Es el Este, intérprete. igual todo lo que, ¿cómo? No lo puedo configurar para que me aparezca como a usted le aparece. Ah, ok. Es que esa es una cuestión diferente. Vale. Pero qué bueno que salió esta duda, ¿eh? Igual yo he estado asumiendo demasiadas cosas. Qué bueno. Excelente. Eso significa que vamos bien. Entonces vamos a descargar Muy lo bien. siguiente. A ver. Voy a presentar mi pantalla completa. Ese es el intérprete de Python, digamos, el motorcito. Ahora necesitamos el volante, ¿va? Voy a compartir ahora mi pantalla y quiero que revisen esta parte, ¿no? Mm, para que se parezca como a mí, que es el entorno de desarrollo integrado, se llama Visual Studio Code. Lo vas aquí, que es un entorno de desarrollo, que es el que está aquí, y lo descargas. ¿No? En mi caso ya está diciendo, oye, estás en un entorno Linux, descárgalo en .dev o .rpm. En mi caso ya lo tengo descargado, ¿no? Entonces lo descarga y ya te sale prácticamente esto, ¿no? Le das control N para crear nuevos archivos y le das extensión .py para que te salga colorcitos específicos de Python y listo. No sé, esa era su duda. Ok, voy a la mitad del proceso. Gracias. Excelente. Va, excelente. Qué bueno, qué bueno. A ver. Vale, pues ya hicimos nuestro primer programa. Vamos a proceder ahora con cuáles serían los tipos de datos, ¿no? Que pueden existir en Python. Entonces ya hicimos nuestro primer programa y vamos a hacer un repaso de la clase pasada también. Hicimos también en un mundo y cómo crear una función. Eso sí fue un poco más, nos fuimos como directo a lo que íbamos. Pero creo que les voy a dar un poco de teoría antes de eso. Bueno, no demasiado, solamente de qué es una función. El concepto de función, en este caso, véanlo como un bloque de código que puede ser repetible. Que tú le metes cierta información, en este caso se llaman argumentos, va a ser su input, y su output va a aparecer aquí como return. Entonces, siempre me la imagino algo así como una tubería donde aquí le metes los tubitos y aquí sale el resultado. No solamente puede ser un solo resultado, pueden ser varios resultados, ¿no? Pero lo recomendable es que cada función haga solo un propósito y lo haga bien. Si hace muchos propósitos, mejor separarla. Y es eso, ¿no? O sea, cómo crear una función en Python. Lo hicimos muy sencillo, desde con la palabra reservada en Python que se llama def. Y aquí en Python no utilizamos lo que usualmente en otros lenguajes de programación es, que es utilizar las llaves. Aquí estamos utilizando la indentación, lo que significa que le estamos dando un bloque de 4 espacios para decirle que eso pertenece a la función. En este caso tenemos los siguientes elementos. El nombre de la función, los argumentos, es decir, sus inputs, el código de la función, es decir, qué es lo que va a hacer adentro con los inputs, y el resultado. Es básicamente el valor de retorno, ¿no? Después, pues no solamente hay que definirla, sino invocarla, es decir, usarla. No solo tener ahí la herramienta, sino también empezar a utilizarla
Como por ejemplo aquí va a estar la suma de 5 y 6, pues me va a dar 11, ¿no? Entonces es una función de lo más sencilla y eso lo puede hacer en Python en tan poquito código. En C o en C++ se tardarían un poquito más. No digo que demasiado, pero sí es un poco más de código. Entonces no es tan verboso Python, es lo interesante. Vamos a hacer algo así. En este caso, la clase pasada estábamos haciendo una función de que si pasa o no al antro, es decir, pues si cierta edad es mayor o igual, no pasa o pasa, y si no, pues no pasa, ¿no? Y entonces hacíamos una distinción de los tipos de datos. Entonces aquí estamos creando la función si pasa, edad, etcétera, ¿no? Entonces vamos en lugar de utilizar función, ¿cuál sería su ventaja y su desventaja? Vamos a hacer el código de la siguiente forma. Estoy poniendo esto, si se dan cuenta, ya le quitó el colorcito, lo que significa que Python lo va a ignorar. Es decir, se vuelve un comentario. Cuando ustedes le ponen este gatito, se apaga el color. Y podemos escribir todo lo que no esté en gatito, se convierte en eso, ¿no? Entonces, bueno, mejor voy a crear otro script nuevo y vamos a hacer la función anterior en format de script. Vamos a ponerle edad. Empecemos con, no sé, y siempre hacemos como tipo de borradores. Vamos a poner edad 20. Si pasa, vamos a ponerle, si pasa esto, haz esto. Y si no, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo lo podemos escribir en programación? Usualmente se llaman condicionales. Y en programación siempre hay palabras reservadas para eso. Es decir, siempre las vamos a utilizar. Siempre vamos a pensar en casos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, ¿a qué onda, Manuel? Que nos estás cerrando por aquí. En este caso, en Python es muy sencillo. Es básicamente la palabra if en inglés, que significa si edad es mayor a 18, por ejemplo, aquí sí lo podemos poner directamente, pasa, ¿no? Pasa. Entonces vamos a ponerle que imprima lo siguiente. Print, ya sabemos imprimir en la pantalla, sí pasa. Pasa al antro. Y si no, ¿qué es lo que podemos decirle? Si no es mayor o igual a 18. Es decir, que ha cumplido los 18, sí pasa, ¿no? Si es mayor, pues también, ¿no? Si no, si pasa lo contrario, si le vas a poner la palabra else, que imprima, no pasa. Que traiga su INE, ¿no? Hasta que traiga su INE, que mejor. Su INE. Listo. Vamos a guardarlo con control F. Ahí. Vamos a guardar. Es letra U. Puede ser. Sí. Vamos a guardar. Ujú. Un segundo, creo que se me pasó. De copiarlo. No, creo que no. Dejó de responder el visual. Voy a abrir de nuevo. Ahí está. Quedó en donde estábamos. Listo, se me había trabado el editor. Permitir. Pantalla integrada. Y listo. Entonces, básicamente descargamos los programas, si es para los que son nuevos, que es Visual Studio Code para editar nuestro texto, editar nuestro código, y el intérprete de Python, que lo pueden encontrar en la página oficial de Python, depende del sistema operativo que estén utilizando. En este caso vamos a hacer un programa súper sencillo, donde vamos a probar cómo es que funciona la lógica aquí en Python. Y vean que es muy sencillo. Entonces vamos a guardarlo. Ahora sí, le voy a poner como la palabra antro. Siempre les recomiendo que utilicen la extensión .py para que sepan que es archivos.python.
y va a ser lo siguiente, ¿no? Básicamente ejecutar eh, si el valor de edad es mayor a 18, que imprima lo siguiente, ¿no? Si no, aquí. Pues lo ideal, lo que uno espera es que imprima esto, ¿verdad? Y pues sí, efectivamente debe de imprimir eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Con Python 3, que, que ejecute antro.py. Listo. Y pasa al antro. No hay ningún problema, ¿no? Usualmente para debuguear es utilizar el caso más sencillo. Pero ¿qué pasa si ahora la variable ya no lo dejamos, digamos, hardcodeada, ¿no? Sino que sea un input, que nosotros se la asignemos, ¿no? Entonces utilizamos la palabra input, que es una función que no va a imprimir, sino, o sea, va a imprimir, pero también va a recibir datos de tu computadora. Entonces aquí le vas a poner ingrese edad. Y la función va a ser lo siguiente. Va a estar esperando hasta que tú le ingreses datos, los va a guardar en edad, después edad va a ser la siguiente función y se sale. Listo, eso es todo. Entonces veamos qué pasa. Ingrese edad. Ahí aquí es donde estamos cometiendo de los errores más raros, que no les dijimos ningún espacio, ¿no? Entonces, si le pongo aquí 2, pues ya, aquí dice, no, no estoy entendiendo, ya hay errores. ¿Cómo podemos solucionar los errores? Pues justamente Python te está diciendo el error. Y para ello es importante conocer el lenguaje inglés y saber, y si no lo conocen, no hay problema, solo lo copian y lo pegan en el Google Translator. Al principio es importante esa parte. Eh, pero pues, en programación, como en la vida, es de resolver errores y resolver temas así, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle un espacio para que no se vea todo raro. Y aquí, este es un gran ejercicio para conocer los tipos de datos, porque aquí vean el error que me está dando. Type error. Eso es lo que significa que es un error de tipo de dato. Dice, el mayor igual no entiende cosas entre string y entero. Estamos tratando de aquí comparar edad, que me está diciendo que es un string, y este precisamente que es un entero. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? No puedo comparar un texto con un número, es lo que me está diciendo. Entonces tendríamos que convertir este, esta edad que estamos ingresando desde nuestra computadora, forzarla a que sea el número. ¿Cómo sabemos que es un texto? Pues con la función type. Entonces imprimimos, bueno, usamos la función type y edad, ¿no? Entonces veamos qué le asigna Python a edad y la imprimimos. Listo. Vamos a guardarlo con control S. Entonces ingresa edad. Vamos a ponerle 5. Y me está diciendo que es una clase de tipo string, es decir, que es de tipo string. Entonces, ¿cómo lo hacemos para pasar de un tipo de dato a otro? Eso usualmente se llama casteo y como lo vimos en los fundamentos, es básicamente, no quiero que sea esta cajita, quiero que me lo pases a esta caja. Entonces, vamos a asignarlo y forzarlo a que sea de tipo de dato entero y utilizamos la palabra reservada int, como si fuera una función. Es decir, lo que está aquí, transforma en entero y guárdalo como unidad, ¿no? Entonces podemos control S y si se dan cuenta ya estamos alineando las funciones y como lo tienen que leer es desde adentro hacia afuera. Primero input ingresa a la edad y después lo pasa a entero y posteriormente lo guarda en la variable edad. Veamos ahora qué tipo de dato es. Listo, a ver, Python, ingresa la edad, vamos a poner 45. Ya me dice que ese tipo de dato entero. Y si pasa adelante, ¿no? Ya no hace cosas raras. Entonces, imagínense, adelante, adelante, mi compa. Ok, mi compa, estoy tratando de seguir los pasos, pero bueno, exactamente qué estamos consiguiendo hacer con lo de las edades. Ok, no, pues al principio es sobre todo entender los tipos de datos. Este es un ejemplo muy sencillo. No vamos a ir directamente
a cuestiones aplicadas, creo que primero hay que conocer un poco el lenguaje de programación y son precisamente estas reglas que existen en Python. Estamos precisamente entendiendo, primero, qué es una función. Ahorita eso es a lo que vamos. Vamos a crear nuestra primera función, ¿vale? Y estamos entendiendo cómo podemos desarrollar código desde cero, que es en el caso de Hugo, ¿no? Por ejemplo, que quería saber cómo empezar también. Y estos Pero códigos, ujú. bueno, los códigos que estamos haciendo, bueno, ¿en dónde se pueden ver en la carpeta o así desde aquí? Se O, pueden ver o- desde... ajá. ajá. Pues sí, los puedes ver, es puro texto. Esos códigos, todos los códigos son texto, ¿va? Hay que entenderlos así siempre. Como si los escribieras en tu bloc de notas, pero están estructurados para que Python los entienda. Es básicamente eso. No es como que de otro mundo y están en tu carpeta precisamente. Si yo abro esa carpeta, van a ver esos códigos. Nada más déjame ver si no hay cosas raras. Según yo, no. Y Sí. así se ven. ¿No? O sea, aquí tengo varias cosas que ya son mías, pero aquí por ejemplo, está este de Antro, holamundo.py, que es el que hicimos hace rato, y un repaso de que lo hemos estado haciendo, ¿no? Estas ya no se preocupen, pero es un código sin necesidad de utilizar tanta verbosidad, ¿no? Si te das cuenta, es básicamente escribir en inglés las cosas y saber qué funciones son para ingresar datos y saltar datos, ¿no? Entonces, solo le estamos poniendo datos para que en una carpeta nos aparezcan los datos ordenados. No, hasta el momento no. Lo que habíamos platicado al inicio es que todo se hace a través de la memoria RAM. Ujú. Este guardado de datos, por Es ejemplo, a aquí corto puse plazo. exactamente. Eso es importante saber. Si queremos que los datos que le ingresamos permanezcan y se guarden como un archivo, por ejemplo, un Excel, etcétera, debemos utilizar funcionalidades no solamente para imprimir, sino para guardar datos. Eso es otra funcionalidad, ¿no? O sea, esto es dentro de la ejecución del programa. Cuando termino de ejecutar el programa, ya lo guardado como edad, etcétera, ya no existe. Ya se desaparece, se borra, ¿no? Entonces, si quieres persistir tus datos, pues no sé, pues lo guardamos en un CSV, los guardamos en un archivo texto, ¿no? Para eso digamos, después, ¿no? O sea, vamos poco a poco, primero conociendo el lenguaje. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita solamente es para indicar a Python sin hacer algo en alguna otra aplicación o en alguna otra cosa. Solamente estamos aprendiendo a utilizar el puro lenguaje antes de ahora sí aprender a programar. Así es. No, de hecho, aprender el lenguaje es aprender a programar. Ya después aprender a utilizarlo en cuestiones aplicadas, creo que sería interesante. Y qué buena que ya se está adelantando. Por ejemplo, para escribir en un Excel, sería interesante, ¿no? Saber mis gastos y decir, ¿sabes qué? Ahora sí te pasas de lanza, ¿no? ¿Desde Python se puede hacer eso? Sí, se puede hacer muchísimas cosas. Cualquier cosa que se pueda automatizar, se puede hacer. Hasta editar video, pero a través de inteligencia artificial. No de editar video así como tal a mano, como si fuera eh, pues un editor de video, pero sí puede leer video y, no sé, autogenerar otras posiciones, ¿no? Con inteligencia Buena idea. artificial. Sí, al final todos son archivos. Vale, entonces en lugar de estarlo utilizando y estarlo ejecutando, ¿qué tal si mejor decimos que eh, se ejecute constantemente? O sea, que me esté leyendo y me esté leyendo porque es como difícil o es feo de estarlo metiendo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si meto 13 o 12, ya dice que hasta que traiga su ¿no? Entonces ya vimos que en efecto sí sirve nuestro programa. Ahora valdría mucho la pena hacerlo función para conectar tal vez las diferentes salidas de las dos funciones, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Veas. Vamos a ponerle, si pasa. Entonces aquí vamos a ponerle edad y 2 puntos.
Ahora, ¿qué es lo que hicimos aquí? Primero la definición del input de mi función. Esta va a ser la etiqueta que va a ser mi función o el bloque de código que va a estar ejecutándose, simplemente llamando a este nombre. Y edad va a ser lo que le vamos a meter a ese bloque de código. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Pues como ya vi que esta parte sí funciona, vamos a copiarlo, vamos a borrarlo, y le vamos a meter, pero con la indentación que les dije, ¿no? La indentación es importante porque eso significa que pertenece a esa función. Entonces, le indentamos y le indentamos, indentamos. Entonces, si se dan cuenta aquí es lo que hace falta es el return. Entonces, vamos a poner el return que regrese verdadero y pasa al antro y que regrese return false y hasta que traiga su email, ¿no? No solamente que lo imprima, sino que realmente guarde de alguna forma dentro de Python lo que hizo. Entonces ya, esa es toda nuestra función. Tal vez no, porque nos hace falta esta parte de la edad, ¿no? Entonces vamos a agregarlo a otra función, esta parte, ¿no? A lo mejor solamente para que lea e imprima el tipo de dato. Entonces vamos a crear otra, ¿no? Def, leer datos. A lo mejor no solo es uno, sino van a ser varios. Ya esta función no va a recibir nada porque lo lee desde acá. Entonces vamos a darle aquí. Y otra tercera función tal vez para juntar las dos funciones. ¿Qué tal? Vamos a llamarle de la siguiente forma. Usualmente en otros lenguajes de programación se llaman entry points o bien funciones main, etcétera. Pero en este caso de entry point de Python es un poco más extraño. O sea, ya lo van a integrar a esta forma. Y name es igual a main, hace lo siguiente. Ese se llama un entry point en Python. Ese es de lo más común. Pero pueden dejarlo o quitarlo, no hay problema. Es de lo más estándar dejarlo de esta forma. Y es lo que quiere decir es que, bueno, tengo varios bloques de código y lo que voy a hacer a continuación es que los quiero ejecutar de cierta forma. No los quiero ejecutar como usualmente Python nos va a leer, ¿no? Sí, primero después este, sino tal vez quiero ejecutarlos ahora este, después este, pero otra vez este. Puede ser lo siguiente. A lo mejor pensemos que van de dos en dos, ¿va? Entonces primero va a leer los datos y aquí que regrese return edad. Entonces vamos a ponerle edad 1, guión bajo 1. Es importante. Es importante no darle espacios porque si no ya sería otra cosa. Y aquí va a leer los datos. Así invocamos una función. No solamente la definimos, sino la ponemos a trabajar. Y aquí la siguiente parte que nos lea si pasa es una función que me retorna falso o verdadero. Es importante. Vamos a ponerlo en pasa. Pasa. Pasa 1. Y vamos a invocar la función si pasa. Si pasa. ¿Y qué es lo que recibe si pasa? No solo lo que saca. Si pasa, recibe una edad. En este caso le vamos a meter la edad que ya está aquí previamente. Bueno. Pues ya. La insertamos acá. Y como habíamos dicho, lo vamos a ejecutar dos veces. Entonces, nosotros vamos a llamar la edad 1 y edad 2. Edad 2, edad 2, leer datos y edad 2. Listo. Guardamos y listo. Si se dan cuenta, ya se vuelve un poco más estructurado. No solamente estoy escribiendo código así como lo va leyendo, sino, bueno, tengo, tengo los bloques de código separados en lo que hacen cada una de estas cosas, ¿no? Y a lo mejor lo estoy ejecutando dos veces, pero ya no estoy repitiendo el código. Quiero que vean lo interesante de esta parte, de que no necesariamente tienen que escribir muchísimo
para que haga algo. Y eso es lo interesante de Python, ¿no? Entonces vamos a ejecutarlo y probablemente salgan errores, pero siempre vamos a estarlos corrigiendo. Entonces vamos al Nantro, ingresa edad, vamos a ponerle 34. Sí pasa el Nantro, ¿no? Entonces, a ver, a lo mejor otra edad. 17. Que traiga su INE. Y listo, termino. Ahora le estoy forzando a que me lo haga 2 veces, ¿no? Pero ahora, ¿qué puedo hacer para que me lo haga todo el tiempo? Bueno, pues utilizamos otras herramientas de código que siempre van a estar esperando, tal vez hasta cierto punto. Digamos que lo queremos hacer 10 veces. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Hasta aquí alguna duda? Mejor. A ver, vamos a ver si hay manita levantada. No, todo bien, compa, gracias. Excelente, mi compa. Muy bien, pues ya hicimos 2 funciones. Ambas retornan diferentes cosas, pero no hemos retornado lo siguiente, ¿no? Imagínense, a ver, vamos a hacer, nosotros como programadores podemos llegar a ser creadores de nuestras propias reglas. Pueden ser, pueden ser que tengan sentido y puede ser que no tengan sentido. Pero vamos a hacer que, eh, que pase lo siguiente. En nuestro programa llamado Antro, y en nuestro Antro, llamámoslo así, nosotros vamos a tener la siguiente regla. Si vienen en grupos de 5, pero todos deben ser mayores de edad. Si no vienen en grupos de 5, ninguno entra. ¿Qué tal? Empecemos de eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya tenemos separada esta parte. Lo más común que se llega a hacer es copiarlo 5 veces y ver qué pasa, ¿no? Y aquí Python nos permite hacer uso de los ciclos. En general, no solo Python, sino todos los lenguajes de programación. Aquí se escriben muy sencillo. Hay distintos ciclos en Python. El más común que van a encontrar se llama ciclo for. Y en Python es muy sencillo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para cada elemento de cierta lista, vamos y también vamos a hacer uso de las listas, ¿es cierto? Entonces yo creo que eso varía antes, ¿no? Ya vimos esta parte de los tipos de datos. Eso es de lo más sencillo, de los datos simples. Y vamos a guardar a lo mejor lo que vamos haciendo en una lista. ¿Qué les parece? Las listas son de lo más sencillo antes de eso. Entonces, no voy a ignorar las funciones que hice previamente, pero quiero que conozcan las listas antes, que son un tipo de dato compuesto. Entonces, vamos a hacer lista de edades. Las variables siempre son de la misma forma, es decir, puedes asignarlas siempre y cuando no sean palabras reservadas, pero ya hay como recomendaciones establecidas, ¿no? O sea, tú puedes escribirlo con mayúsculas, con minúsculas, etcétera, pero estas recomendaciones que se dan, lista de edades, se llama un estándar Snake, es decir, utilizar el guión bajo. La lista de edades, por ejemplo, la lista las puedes inicializar con unos corchetes y aquí puedes meter elementos, no importa de qué tipo sean, no importa si son enteros todos, no importa si son strings enteros, con doubles, etcétera, no importa. Incluso listas con listas, está interesante ya esa parte, ¿no? Entonces las listas pueden contener distintos datos de esta forma, ya no solamente uno, sino pueden ser 4, 5 hasta los que ustedes necesitan. Sí hay un cierto límite, pero sí está bastante complicado que lleguen a ese límite. Si llegan a ese límite, le dice Python, bueno, ya mejor guárdalos o bien se queda sin RAM o sin memoria y pueden empezar a agregar método, agregar elementos o quitar elementos. Eso es como lo interesante de las listas. Y pues vamos a imprimirlas a ver qué tal. Print lista de edades. Listo, a ver cómo lo integra Python. Recuerden que si ya ponemos un entry point, solo le va a hacer caso al entry point y podemos dejar aquí nuestras funciones sin ningún problema.
solo va a ejecutar esto. Entonces, podemos ir ignorando algunas cosas, pasando otras, mientras estamos debugueando, tal vez. Entonces, estos de lo más sencillo, a lo mejor pueden ser listas de Exceles, pueden ser interesantes si quieren automatizar un tipo de reporte en Excel, ¿no? Que haga una función para cada Excel, a lo mejor estaría interesante. Pero primero son los fundamentos, eso es importante. Si estamos aquí empezando, es importante comenzar desde los fundamentos y comenzar encontrando, entendiendo el, el lenguaje de programación. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de las listas? Desde acceder a sus elementos, borrarlos, agregar elementos y navegar por sus elementos, sobre todo, para saber qué es lo que tienen. Ya los imprimimos, pero ¿qué pasa si solamente quiero acceder al primer elemento? Entonces, eso va a ser interesante. Lista de edades. Para agregar a su primer elemento, que sería el 1, utilizo la variable por la cual asigné a la lista, pero quiero acceder a su primer elemento. Y en programación en general, siempre empiezan a contar desde el 0. Entonces, esos que no se les olviden. Empiezan a contar elementos o índices, que esto es lo que se va a llamar un índice, desde el 0. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que me traiga, a través de esos corchetes, el primer elemento de la lista de datos. Y a lo mejor también el segundo. Ya ese sería el número 1. Listo. Print antro y me trajo el 1, 2. Pero les digo, no solamente pueden ser del mismo tipo de datos, a lo mejor pueden agregar un hola. Vamos a agregarle a cedillo, ¿no? como cuarto elemento, como les he dicho. Listo. Entonces, sus listas pueden contener distintos tipos de datos y pueden contener hasta referencias a otros archivos, nombres de archivos, etcétera. Con eso, lo interesante es automatizar cosas repetitivas. Mm, pues ya, accedimos a sus elementos, podemos agregar elementos, por ejemplo, la lista de edades, le podemos agregar con el método append, que es agregar en inglés. Y vamos a agregarle ahora el número 25. Y vamos a imprimirla de nuevo, ¿no? Porque lo que hace el método append es agregarlo y ya la lista de edades eh, se queda de esa forma, ¿no? Ya no, ya la modificamos como tal. Accedimos a la memoria y sobre esa memoria, que es la memoria volátil, ya está modificada de esa forma nuestro tipo de dato. Entonces, primero era esta, le agregamos el 32. Eso es todo. Entonces, veamos que podemos incluso tener álgebras con las listas. Podemos sumar dos listas para que se agreguen, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a hacer lista de edades 1 con lista de edades 2. Ya vamos a dejarlo todo como enteros. Y vamos a quitar esto. 50, 45. Vamos a poner. Lista de edades va a tener esos números. Y lista de edades 2, que va a ser otra variable, que es una lista. Vamos a meterle otros números. 45, 56, 38 y 98. Lo que podemos hacer es crear una lista 3, por ejemplo, y sumar las dos listas. Me va a dar una nueva lista con la... No, no va a sumar elemento por elemento, sino más bien va a juntarlas. Entonces, a lo mejor este puede ser un, una cuestión interesante si es que vienen de dos procesos.
Y vamos a ver qué pasa. Dice, lista de edades no está definida. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues ese es un error básico, es uno de los errores comunes que dice, ¿te estás refiriendo a la lista uno? Ah, sí, tienes toda la razón. ¿Por qué le cambiamos el nombre? Entonces, algo que Python y cualquier lenguaje de programación es que el nombre es así, si le pones una mayúscula o si le cambias algo, pues ya no sé qué es. Entonces, siempre mantenga los nombres. O bien si los cambian, los tienen que cambiar en todos lados. Listo, ¿no? Entonces tenemos estas dos listas, accedimos a los elementos y lo que sí hicimos fue básicamente unirlas de esta forma. Se dan cuenta aquí, tal vez se perdió el uno, precisamente porque tal vez no le hicimos el método append, sino la sumamos y lo que hizo es quitar los elementos que se repetían. Bueno, pues ahora sí, ya que trabajamos un poco con listas y sus propiedades, que ya vieron que es de lo más sencillo posible, esto en un lenguaje de programación usual, tal vez llevaría un poco más de estas líneas de código, pues llevaría bastante, bastante código, no demasiado, pero al principio sí cuesta. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una lista inicializada en vacío, ¿va? Entonces, vamos a hacer un primer ciclo. Un ciclo es básicamente una forma de estar repitiendo pasos hasta cierto punto. Hay unos ciclos infinitos y unos ciclos finitos, pero lo que siempre esperamos es que sean finitos. Pueden ser, digamos, infinitos, que duren demasiado tiempo, por ejemplo, que estén esperando una respuesta o que estén esperando múltiples respuestas y las guarden constantemente. Pero en este caso vamos a hacer un ciclo for. Un ciclo for hay que leerlo como que para cada elemento de esta, eh, digamos, puede ser una lista o puede ser para cada elemento de esta forma que se está interaccionando, vamos a ejecutar lo siguiente. En este caso, actualmente en programación utilizan i para iterar para cada i elemento en la siguiente parte. Vamos a hacer el primer ciclo for, que es de lo más común en Python, que es el tipo con en el rango, ¿no? Lo que va a hacerme es que créame del 0 al 5 tales elementos. La función range me está ayudando a crear una interacción. Es decir, del 0 al 5, donde i va a ser tal vez 0 hasta 5, los siguientes pasos. Y vamos a agregar a copiar edad, leer datos, quiero que me los lea 5 veces. Y pasa lo siguiente. Edad. Lo que está, como estamos metiéndolo en un ciclo for, lo que significa es que lo vamos a repetir 5 veces. Vamos a repetir 5 veces edad, 5 veces pasa. Pero cada caso lo vamos a estar metiendo en una lista, ¿vale? ¿Qué tal les parece esa parte? Entonces, lo vamos a estar leyendo 5 veces. Como ya probamos esa parte de código, ya lo podemos meter aquí sin ningún problema. Ya no es necesario que lo estemos poniendo 5 veces, sino con esta parte ya nos olvidamos de copiar y pegar tantas veces. Y vamos a poner lista junto a append, es decir, que estamos agregando el pasa. Listo. A ver qué pasa si hacemos lo siguiente. El i, si se dan cuenta, no lo estamos ocupando nuevamente, pero básicamente lo que hace el i, vamos a ver, vamos a imprimirlo, es que va a estar diciéndote en qué paso va. Básicamente el que nos está ayudando en qué paso va y sobre todo para saber tal vez en qué paso se rompe, es interesante saberlo. Pero no solo este ciclo existen multiplicidad de ciclos o formas de hacerlo. Esa es una de las formas más clásicas que existen. Entonces vamos a ejecutarlo a ver qué tal. Y me está diciendo que hay una sintaxis inválida.
Porque, a ver, range. Ok. Tum, 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 tum. Bueno, ahora creo que la función range aquí no es así. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Para cada elemento, vamos a hacerlo de la forma más inmediata posible. En uno, 2, 3, 4 y 5. Me faltó el in. Bueno, lo que la función range me daba era básicamente una lista de esta forma. Del 1 al 5, los pasos son los siguientes. Vamos a ejecutarlo de esta forma y me va a pedir esta parte y va a ejecutar 5 veces. 23, vamos a ponerle aquí, 12, ahí ya dice básicamente que no, 23 y 45. Ya, ya lo hicimos 5 veces. Bueno, los agregamos a la lista, pero no le dijimos que imprimiera el resultado. Vale. Ya nos salimos del ciclo for y vamos a imprimir nuestra lista. ¿Qué tal? Listo. Entonces vamos a empezar 12, 13, 14, 15, 18 y listo. ¿Se dan cuenta? Solamente el final pasa, es decir, está guardando false, 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 true. Y en Python eso te va a decir un sí haz esto o no hagas esto. Quiero que lo interesante que vean es que al final son cajitas que valen cosas y que vas a comparar esas cajitas para dar un resultado. Eso es lo básico. Ya trabajar con archivos de texto, con archivos grandes, es básicamente lo mismo. Las reglas o las lógicas es trabajar con tipos de datos básicos, pero a lo mejor ya no son tan básicos, ¿no? Pero al final siempre te interesa imprimirlos, saber cuánto valen y a lo mejor automatizar el proceso. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Va, que vale. No, creo que no hay ninguna, compita. Vale, pues yo creo que pues, podemos ir pasando las siguientes sesiones, ya entonces algo más aplicado. Tal vez un web scrapper sería interesante para ver qué dicen del temach. Eh, si es que les interesa esa parte, podemos ir empezando a construir un web scrapper. En Twitter, ¿qué tal se comporta la opinión del patrón? Eh, en YouTube, tal vez, sería interesante, no he visto la API de YouTube, y guardar los resultados, ¿no? Imprimirlos, no solamente aquí, sino como una gráfica, a ver qué es lo que dice, una nube de palabras. Las opiniones buenas y las opiniones no tan buenas, qué es lo que más comúnmente nos dicen. Sería interesante revisar esa El parte. compa Olivares tiene la mano levantada. Ah, adelante, compa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, yo tengo una pregunta. Bueno, es que yo ahorita estoy cursando universidad, pero a nosotros nos manejan Fortran. Entonces tengo dudas en qué diferencias hay entre este lenguaje, bueno, este compilador y Python. Excelente pregunta, mi compa Olivares. Vale, Fortran es un lenguaje súper antaño, eh, que incluso creo que se hacía o al principio se hacía con tarjetas perforadas, pero básicamente funciona igual. La diferencia creo que Fortran es un lenguaje compilado y Python es un lenguaje interpretado, es decir, mm, si recuerdan la parte de los fundamentos, de las cajitas, de los tipos de datos, Python lo hace conforme se va ejecutando. Fortran lo revisa todo primero, revisa que esté bien hecho tu código y después lo ejecuta. Eso es la parte del compilado. La diferencia es que
hay lenguajes de programación compilados y, y hay lenguajes interpretados. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, un compilado súper rápido es lo más rápido que existe, eh, porque es lo que está hablando directamente con la computadora, y un lenguaje interpretado va paso por paso. Va interpretando cada línea de código que le estés comunicando, le estés compartiendo, pero pues te permite debuguear y crear código más rápido. Pero si tienes alguna otra duda en específico, también con gusto. Ahí creo que no sé si respondí tu pregunta o te referías a otra cosa. No, sí, sí, me refería a eso. Bueno, ahorita lo que nos enseñó, pues sí medio entiendo, porque como nos están enseñando todas las sentencias, pues sí doy para qué sirve cada cosa. Nada más que sí veo que cambia un poco la estructura. Ah, sí, cada lenguaje tiene sus propias, mm, ¿cómo podemos decir? Sus propias palabras reservadas, su propia sintaxis. En este caso, Python, la sintaxis es súper sencilla. No utilizamos las llavecitas, y la forma en cómo ejecutamos funciones y después clases tal vez es un poquito más amigable con el usuario. Es un lenguaje un poco más moderno precisamente también que Fortran o que C, que son lenguajes como muy verbosos que tienes que escribir demasiado para hacer cosas sencillas. Vale. Eh, no sé si hay alguna otra duda. Ah, de mi parte no, y muchas gracias. Gracias, mis compas. Eh, creo que Cedillo había preguntado que qué íbamos a hacer. Vale. Sí, Yo creo que este foro se presta, y creo que ya sería importante no solamente ver los fundamentos, que ya los revisamos bastante, y creo que durante la construcción de una aplicación en el mundo real, ya no solo repasando la sintaxis de programación, podría ser de gran interés, por ejemplo, un web scraper en Twitter. Un web scraper básicamente lo que hace es te jala toda la información que hay en ciertas páginas web. En este caso, Twitter te permite hacerlo de una manera más sencilla. Se trae comentarios, se trae todo, lo guarda como en una tablita, y tú empiezas a explorar los datos. Entonces, se trata de analizar los datos, e incluso hay algoritmos que te permiten qué sentimientos te da esos datos, ¿no? O sea, es un proceso más de análisis y ciencia de datos, que es algo que me apasiona muchísimo y que tal vez sería interesante para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, lo vemos en las próximas sesiones, cómo instanciar esos proyectos un poco más reales. Adelante, Cedillo. esta Cedillo tiene la mano. Ah, bueno, son dos cosas. La primera, ¿cómo se escribe web? Es Proton. Ah, Scrapper. Ahorita se los escribo en el chat de WhatsApp. Ah, ok. Y la segunda es, por ejemplo, bueno, estoy haciendo dos proyectos y uno es, bueno, una aplicación y la otra es un canal de YouTube. En la aplicación, en el canal de YouTube, ¿se podría ocupar los webs Proton? En el canal de YouTube. Bueno, sí te puede ayudar para darle un resumen de los comentarios, ¿no? En caso de que tengas demasiado, puede ayudar, ¿no? Pero creo que tal vez ahí te ayudaría para automatizar tareas, ¿no? Más este tipo de programación. Em, el primero que me habías dicho, perdón. Ah, bueno, es que quiero hacer una página web, entonces. Ah, ok. Sí, podría servir para como funciones específicas, ¿no? Desde creación de usuarios hasta guardarlos en una base de datos. Para eso te ayuda Python. El Python y el Web Explorer también podría funcionar en la aplicación para ver las reseñas y cosas así. Sí, sí, te puede ayudar para darte un resumen semanal, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias, mis compas.
Ándale. Muchas gracias, Roger. Gracias, compa Rogelio. Te veo muy bien en tu chamba y muchas gracias a todos por unirse. Lo revisamos. Esperemos que se puedan unir la siguiente sesión y podamos ir un poco más adelante, ¿no? No solo revisar la sintaxis básica. Pero qué bueno que se unieron y, y que vean que no es tan complicado, ¿no? Perfecto, compita. Pues muchas gracias por su tiempo y por los conocimientos que nos está aportando. Muchas gracias, Casiel. ¿Mencionó el aviso del que me había comentado o hasta que ya le dé difusión? Sí, yo creo que sí, aquí sería buena parte y la Para siguiente que sesión. quede grabado. Ujú. Bueno, comentando con el compita, nos estaba comentando que la siguiente clase del taller de programación va a empezar a las 6:30. Sí, a las 6. 6:30, ¿6 o 7? Sí, a las 6, por favor. A las 6, de 6 a 7. Sí, por favor. Perfecto. Y bueno, les notifico que en el chat les dejé donde van a poder consultar las grabaciones, que es en archivos Omega 9121, y el grupo para que los que no estén dentro de se unan a ese grupo. Y esto sería Gracias. todo por mi parte. Gracias a todos mis compas. Buenas noches, que descansen. Acá, muchas gracias. Descansen. Igualmente, gracias. Que tengan buena noche, adiós. Hasta luego.